Buenos días. Continuamos con nuestra lectura de la carta a los Hebreos y hoy entramos en un capítulo que en la segunda parte es un poco farragoso de entender para nosotros que no somos judíos, porque tiene mucho que ver con los sacerdotes, con el sacerdocio y con los sacrificios. Pero bueno, vamos a intentar entenderlo lo mejor posible. El título que yo le he puesto es sobre todo relativo a la primera parte: fe y perseverancia, marcas de la madurez. O dicho de otra manera, la perseverancia es la fe en acción. Y en la segunda parte, Cristo, el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Así que vamos a leer Hebreos 6, desde el 12 hasta el final, y el capítulo 7 hasta el versículo 28. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguiréis el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Y entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Y esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en el segundo capítulo explica un poco más acerca del sacerdocio de Aarón y de Melquisedec. Y dice: este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después, Abraham tomó la 10ª parte, o el diezmo, de todo lo que había capturado en la batalla y se lo dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre ni de su madre ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Considerad entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Entonces, si el sacerdocio de Leví, según el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdocio diferente quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley
del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Jesús. Pues Dios le dijo: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar, una vez y para siempre, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Hebreos 7, del 1 al 28. Como decíamos al principio, la fe y la perseverancia son señales de la madurez espiritual. Abraham es un ejemplo de vida en la que vemos las promesas y juramentos de Dios cumplidos, a la espera de nuestras promesas y nuestros juramentos como respuesta. Además, las promesas demostradas de Dios nos dan seguridad y refugio en los momentos de dudas. Y de nuevo en esta parte de la carta se explica claramente la diferencia entre el sacerdocio de Aarón y el de Melquisedec. Para nosotros resulta un tanto complicado entender el concepto sacerdotal, pero para los hebreos destinatarios de esta carta era habitual y cotidiano. El texto que leímos resume así la importancia de la nueva orden sacerdotal que no desciende de la tribu de Leví. Jesús, el sumo sacerdote perfecto, que desciende de la línea sacerdotal de Melquisedec. Y dejadme que repita 2 o 3 textos para que lo entendamos mejor. Dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar, una vez y para siempre, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de nosotros, de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecieron primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. En definitiva, la función sacerdotal ya no es la del que realiza sacrificios diarios, puesto que Jesús fue el sacrificio perfecto, algo que los hebreos necesitaban entender. Solo un detalle que se apunta en este texto que tiene que ver con el diezmo. En contra de lo que algunos enseñan que el diezmo fue impuesto por Dios, quien primero diezmó y sin obligación de hacerlo fue Abraham, directamente al sumo sacerdote y rey Melquisedec. Y fue a partir de ese momento que quedó instituido el diezmo. El verdadero valor del diezmo, uniéndolo con las enseñanzas de Pablo, es que es una referencia mínima moral. ¿Qué menos que devolverle a Dios un mínimo del 10% de todo lo que ya es suyo, o sea, el 100%? Por debajo del diezmo solo se responde a Dios con mezquindad, y en lugar de ofrendar es a través del servicio o sacerdocio de la Iglesia. Por último, Jesús es nuestro sumo sacerdote, intermediario entre Dios Padre y nosotros, y su sacrificio fue perfecto una vez y para siempre.
Él es el Mesías esperado. Él es nuestra autoridad junto con Dios Padre, Dios Espíritu Santo y aquellas personas que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros. Señor, gracias por habernos enseñado el camino a la madurez mediante la fe y la perseverancia. Gracias por tus promesas cumplidas que nos garantizan que siempre será así y podemos confiar plenamente. Gracias por Jesús, el sumo sacerdote, quien fue el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Ayúdanos a vivir siendo conscientes de que todo es tuyo y debemos ser responsables de nuestros diezmos y ofrendas voluntarias, tal como aprendemos de Abraham. Buen y bendecido día.